México no se siente presionado por Estados Unidos. Estados Unidos puede ejercer presión sobre nosotros, el asunto es cómo respondemos. Por eso es muy importante la información que damos hoy, que no tiene nada que ver, repito, con la detención de las personas, sino bajo qué condiciones se da y quién miente. Bueno, le diría que con razón, la Secretaría de Gobernación asegura que existen versiones contradictorias sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López en Estados Unidos. Advirtió que alguien mintió o alguien miente, si quiere, para verlo de manera más actual, respecto a la presunta participación de agencias estadounidenses en el operativo realizado en julio del 2024. Este día, en la conferencia matutina, se presentó una cronología de hechos. Estos son los detalles que inevitablemente también surgen cuestionamientos, de los cuales vamos a hablar. Una vez concluida la justa mundialista en México, un tema espinoso fue retomado en la mañanera de este 7 de julio. La captura de Ismael Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. El 25 de julio de 2024, en un operativo irregular, el narcotraficante fue volado en una aeronave de Sinaloa a Texas, Estados Unidos, sin que el gobierno mexicano supiera. En la conferencia matutina se mostró una relatoría de lo ocurrido en este caso, que cierra con la publicación de un reportaje en un medio digital, el cual revela que la aeronave que se usó en el traslado ahora es exhibida por el FBI. También que conozca el pueblo de Estados Unidos, también, porque cuando un embajador miente, si es que mintió, no solo le miente al gobierno de México, le miente también a quien lo representa o a quien representa. Entonces, por eso es relevante lo que sale hace unos días, porque nosotros queremos saber, una vez que es expuesta esta aeronave con estas características, quién mintió y si mintió el embajador de Estados Unidos. Los señalamientos son hacia Ken Salazar, quien fue embajador de Estados Unidos en México y está por publicar un libro donde dará detalles sobre el caso. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hizo una relatoría de lo ocurrido. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. 2. De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Bueno, hay muchos vericuetos del asunto, ¿no? Porque le reitero, hoy, bueno, hace rato fue entrevistado Ken Salazar, el embajador, ex embajador, y dijo que él no tiene ninguna referencia, ningún elemento para decir que el expresidente López Obrador habría tenido contacto o negociaciones con el narcotráfico, que él no tiene ningún elemento para ni siquiera insinuarlo, para decirlo, punto. Esa es una. Y 2, que hay que volver a sacar el tema, perdóname que sea tan recurrente y referente, lo que pasó con Joe Biden 4 o 5 días después de que fue secuestrado el Mayo, porque fue secuestrado. Él lo dijo y lo ha dicho hoy de nuevo su abogado. O sea, eso de que se entregó es algo que en la narrativa del Mayo, de su carta, y en lo que dijo hoy el abogado, no cabe. Entonces, lo que sí le digo es que Joe Biden, quien era presidente de Estados Unidos, dijo con toda claridad que felicitaba a las agencias que habían participado en este operativo. Fue muy discreto, no dijo más que eso, tal cual, el expresidente cuando era presidente. Bueno, hablemos de todo esto, que sí, créame, verdaderamente es realmente un lío, ¿no? Es una maraña, como dirían, de todo lo que tenemos, porque pues hay muchos cuestionamientos de uno y otro lado, ¿no? Por ejemplo, de allá ya están claros, pero de este lado uno pregunta, ¿y dónde andábamos? ¿Andábamos viendo el partido desde la tribuna o qué hacíamos, no? Bueno, Marisol Ochoa es experta en seguridad. Querida Marisol, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches.
Javier, qué gusto saludarte, muy bien. Ya se ve que se acabó el fútbol. Nos acabó la fiesta. Ya se acabó, por lo menos en el país, ya lo que pase por allá, pues ya los sabores de por allá. Y con eso de que ya se fueron todos, nomás queda uno de América, que es Argentina, pues ya no estamos tan emocionados. Oye, no por Argentina, sino porque no hay otros. Cuéntanos, Claro. ¿qué piensas de todo esto? A ver, ¿cómo? Porque surgen cuestionamientos para uno y otro lado. A ver, ¿qué ves? Mira, yo lo leo en dos vías, porque sí está muy compleja la Sí. situación. Si uno va siguiendo la cadena de hechos, a ver, lo que es un hecho, si partimos un poco de la detención del 25 de julio del 2024, es que puede haber tres momentos donde por una parte la referencia por parte de Estados Unidos dice nosotros no intervenimos de una forma directa, ¿no? Vamos a pensar ahí. Y esto coincide con la versión que podemos tener en ese momento de Ismael El Mayo Zambada que dice me secuestraron. Tenemos una puerta abierta ahí, que yo creo que es la que empieza con el vericueto y una suerte de, déjame decirlo, interrogantes. La primera es, ¿esto finalmente fue de alguna manera orquestado por una lógica criminal en un momento determinado? Y esto hace que en efecto se haya llevado a cabo como haya sido una operación, pero termina del lado americano, del otro lado de la frontera, pero lo estaban esperando las autoridades americanas para recibirlo. Estaban listos, eso pareciera ser que está claro. Vamos a pensar en esa línea del tiempo. A mí lo que me cuesta trabajo entender, por otra parte, es del lado mexicano qué nos pasó, porque si realmente tenemos una operación que se está llevando a cabo, se está organizando por la lógica delictiva, en un primer momento se nos pasó, o de alguna otra manera no se escuchó con claridad, de otra manera es hasta qué punto esa intervención se dio o no se dio, Javier. Pues a ver, hay preguntas clarísimas. ¿Cómo puedes de alguna manera hacer una operación de vuelo desde Sinaloa? Unos hablan desde Culiacán, que fue más cercano. Estamos hablando de una aeronave con todas las características que han podido manejar, lo ha dicho también por parte de la Secretaría de Gobernación, vamos a decirla, con sistemas alterados, con una lógica que obviamente responde a algún tipo de operación no natural, no normal, ¿no? Que eso ya te habla de algo. Sí. Y por otra parte tienes esta idea donde la tercera hipótesis es, bueno, ¿quién orquestó la operación? Si realmente fue meramente una lógica organización delictiva o fue coordinada de alguna otra manera con injerencia de intereses internacionales, en este caso Estados Unidos, desde el otro lugar, pero no en territorio mexicano. O por otra parte, si es que o no hubo una suerte de alguna manera, que lo han negado, por supuesto, el gobierno mexicano, apoyo, colaboración en este sentido. Lo que nos queda muy claro, Javier, es que lo que se presenta, y esto es bien interesante, que empieza de nueva cuenta a hacer preguntas, para mí son condicionantes muy importantes en un análisis en ambas partes, México y Estados Unidos. En un primer momento, solo para recapitular, y esto hay que decirlo claramente, la detención que finalmente nosotros presentamos hace 2 años que la vimos, pues bueno, no es algo nuevo. Recordemos que desde el 2003 Estados Unidos tenía en estos términos a este agente criminal ya como alguien importante y prioritario. Luego fue en el 2014 y en el 2024 ya lo declaran desde California como un objetivo por tráfico de fentanilo. Es decir, fue aumentando esta consigna. Si uno va viendo la cadena de custodia del comportamiento por parte del gobierno mexicano con respecto a las intenciones de detenerlo o no, pues un poco vamos varándonos en el 2023-2024. ¿Qué vamos pensando ahí? Que la detención se consuma en julio del 2024, el 25 de julio. Ahí sí, Javier, yo creo que podemos explorar, y esto meramente un supuesto de la complejidad, es preguntas que para mí son muy importantes como no perder de vista es, lo primero que habría que entender es quién y cómo coordinó esta acción. Esto es elemental y creo que ambas autoridades de alguna otra manera, tanto México como Estados Unidos, de alguna otra forma, pues han manejado sus versiones. Por eso te digo, hasta el día de hoy no podemos tener de alguna otra forma claridad como hecho de que la autoridad americana intervino directamente, que es una palabra clave, en una forma de ejecución de esta operación desde México hacia Estados Unidos. Hey. Podemos hablar de supuestos que se operó desde el extranjero, que se coordinó, que fue el criminal con una cooperación. Podemos tener esas versiones. Y la otra versión es cómo es posible que puedas operar en un territorio con una suerte de complejidad y no tener conocimiento, plan de vuelo, aeronave con todo lo que implica, el piloto, con preguntas que finalmente son de abecedario, ABC, que no han podido ser resueltas por ninguna de las dos autoridades. A mí lo que me llama la atención, si me permites, es el punto de poder donar este avión, que hay que decirlo, que no es un avión propiedad, es un avión decomisado, que forma parte de una operación, parte de la agencia de Estados Unidos, en este caso el FBI, y que lo dona la última semana de junio. Eso es muy interesante, pareciera ser que lleva una semana un poco ya exponiéndose en este museo que es el War Eagles, que finalmente ya tiene como una leyenda de operaciones heroicas con toda esta lógica, y pareciera ser, si me permites, a título muy personal, una hipótesis de algo que finalmente muestra un orgullo.
sobre este tipo de acciones que se realizan para acabar con criminales, ¿no? Entonces, yo estoy leyendo mensajes que de alguna manera me están permitiendo armar el Tetris o el rompecabezas, pero que no exime preguntas obligadas, tanto de nuestro lado, la Fiscalía General de la República, como del lado en el cual esta operación se lleva a cabo, Javier, porque yo no puedo perder de vista, y esto para mí es muy claro, que el hecho es que había algo que se estaba esperando del otro lado. Esto es muy claro, las agencias actuaron inmediatamente para detenerlo, y que en este caso hay una versión por parte de este agente criminal que dice, a mí me llevan, me secuestran, que son los términos, y que en ese avión había 3 personajes. No había más personajes. Entonces, también coincide con la versión, de alguna otra manera, que ha manejado el FBI, diciendo, directamente no habíamos operado, ni teníamos agentes, literalmente en este caso, en el territorio, haciendo la operación, lo cual te habla, pues obviamente, de un engranaje más complejo, de una operación, pues con una calidad, de una inteligencia y una coordinación, haya sido como haya sido, pues bastante organizada, y que yo creo que estamos en espera de respuestas. Lo decías muy bien al inicio. Pues sí, la idea es quién está mintiendo en este sentido y al mismo tiempo cómo se orquestó esta operación. Pero la pregunta yo creo que va en 2 vías, también por el caso de Sinaloa en aquel momento con el asesinato de un político local, que también fue muy, muy complejo, faltó esclarecimiento, es decir, hay varias cadenas de encuentro. Lo que no podemos también, y si me permites un poco desdoblar la discusión, no podemos perder de vista, pues la palabra confianza, Javier. La palabra confianza, y si esto nos está llevando de alguna otra manera, este evento hace 2 años, a pensar qué relaciones entre ambas autoridades en materia de seguridad, pues se fueron gestionando, se fueron rearticulando, porque pues recordemos muy bien que también el ambiente en ese momento en Sinaloa, pues por parte del gobierno americano era complejo, es decir, cómo poder empezar a situar cooperaciones de este calado, de estos niveles, si no sean o sean de alguna otra manera por canales institucionales, que yo creo que es algo que hoy por hoy valdría la pena pues un poco dejar claro, y lo decíamos hace tiempo. Ahora que cambia la legislación por parte de Estados Unidos, ahora que tenemos nuevas formas de tipificación, pues las intervenciones y las formas en las cuales se van de alguna otra manera analizando estas formas de intervención van a ir cambiando, Javier. Sí. A mí lo que me llama la atención son los tiempos. Nada me parece que sea azaroso. Entonces, pues un poco yo creo que habrá que esperar claramente lo que pues por parte del gobierno de Estados Unidos se ha dicho. Lo que decías muy bien, el presidente Biden, lo recuerdo claramente, lo felicitó de una forma discreta y no se volvió a hablar más del tema. Y ahora que esto despierta en esta exhibición, también los tiempos para mí son muy importantes. Son muy importantes y pues bueno, a manera un poco de ampliar pues la complejidad de lo que bien decías de esta maraña de varias partes, pues yo creo que pues está marcando algo por ahí que no puede pasar desapercibido. ¿Qué intuyes? Yo intuyo que finalmente las retóricas que se manejaron en la arena de alguna otra manera de exhibiciones que hemos visto por parte del gobierno de Estados Unidos, estas formas en las cuales ha hecho señalamientos muy puntuales sobre redes de contubernio, sobre las formas en las cuales México actúa o no, también la forma en la cual la soberanía y la defensa por parte del discurso de las instituciones del gobierno mexicano, en este caso la presidenta, han funcionado, creo que están llegando a un agotamiento. Creo que los plazos finalmente van corriendo, las formas en las cuales se ha ido de alguna otra manera organizando, pues una forma en la cual más allá del discurso, las acciones pareciera ser que van de alguna otra manera consumándose, pues a lo mejor nos hablan de mensajes ya más directos que indirectos en la cuestión de presión de cómo se quiere o se requiere la operación y el resultado de estas agendas compartidas en materia de seguridad de forma cada vez más clara y transparente, pero habrá que ver un poco, en este caso en específico, que fue hace 2 años, pues las repercusiones que hay y también pensar desde cuándo entonces, pues estas formas en las cuales los malentendidos o no malentendidos, pero me llama la atención, pues dónde estamos nosotros y dónde han andado ellos, para un poco empezar a hilar, ¿no? Las relaciones de seguridad. Oye, Marisol, ¿no tienes la impresión de que el gobierno mexicano está por primera vez metiendo el acelerador, pero no casualmente, con el tema también, ahí tenemos de colateral Sinaloa, tenemos otros asuntos, les mandamos 90 y tantos personajes, algunos de ellos no sentenciados, algunos de ellos los mandamos, incluso se reconoció en uno de los textos por temor de que pudiera haber alguna fuga o alguna cosa así, y Trump acabó diciendo, ¿te acuerdas? Dijo, ahí me mandan personajes para que yo esté contento, ¿no? A ver, lo que te pregunto es, ¿ante qué estamos exactamente de parte también del gobierno mexicano y cómo es que el gobierno mexicano, López Obrador, no estuvieron enterados sus servicios de inteligencia de lo que estaba pasando, ¿no? Ahora sí que dónde andaban, porque ahora dicen, nosotros somos los que detuvimos a Ovidio, sí, pero son los que lo liberaron y eso generó
un problema real por la falta de capacidad y la falta de una estrategia definida. O sea, 1 hora lo tuvieron ahí, ¿no? Y no sabían qué hacer con él, no llegaba nadie por él, ¿no? Pues ¿en qué andaban? ¿O qué negociaron? Sí. Yo coincido contigo, yo creo que eso marca un parteaguas, por eso el recorrido histórico importa de una confianza, Javier, y de una confianza estratégica. Eso es lo que yo entiendo en materia de seguridad por colaboración y contribución. Entonces, creo que ese parteaguas también nos va dejando ver esos comportamientos y las formas en las cuales pues, la reorganización, en la forma de exigir y la forma de exigir a la contraparte resultados, pues la estamos viendo de una forma clara. Es decir, nosotros de alguna otra manera tenemos objetivos prioritarios claros con una agenda obviamente identificada sobre lo que necesitamos y lo que queremos de la otra contraparte, y por otro lado pareciera ser que hubo pues una suerte de resistencia, vamos a decirlo así, una vulnerabilidad o no, falta de organización o no, pero la forma del mensaje que fue muy claro pareciera ser que no era la que esperaba en términos de reacción por parte de Estados Unidos. Y las formas en las cuales ahora importan, para mí por eso es muy importante lo que dices, creo que en este sentido el tiempo se acabó. El tiempo para mí es muy importante y los mensajes para mí, el fondo es importante. La forma también, pero el fondo es importante, Javier, y creo que el tiempo ahora sí de estar como un poco pateando de las exigencias, lo decíamos muy bien, pateando el bote, discúlpame la expresión, pues de alguna otra forma han llegado a un tono de límite para decir es ahora o es ahora, ¿no? A reserva de esta cuestión que ahorita está presente de quién aclara, quién miente y quién no miente, pues creo que de fondo la lectura es mucho más clara. Oye, a ver, dos cosas finales. La primera, de repente al gobierno mexicano le preocupó el asunto, ¿no? Yo creo que fue por esta exposición, allá por esta muestra ahí en el aeropuerto del avión en Nuevo México. Eso lo primero, ¿qué piensas de eso? Y lo segundo es también qué hacer con Estados Unidos, que como abruma, ¿no? Se te echa materialmente encima y de repente me parece que las respuestas de la presidenta pues son para decirlo, me parece de manera como uno lo alcanza a apreciar, son un poco para defenderse todo el tiempo, ¿no? Porque hay una situación interna, la cual, pues al fin y al cabo, todavía no le entramos como se debe, ¿no? Yo estoy contigo, mira, en la primera por eso me llamaba la atención la donación, porque finalmente los tiempos para mí son muy simbólicos, ¿no? En la forma en la cual se da, cómo se da, yo sé que pareciera ser que es algo que pasa desapercibido pero no, para nosotros en el caso mexicano tiene un mensaje muy, muy importante sobre una operación que combate criminales, ¿no? Con una lógica específica donde pues el buró, quieran o no, lo dona y lo hace público. No es algo que finalmente no tenga por qué enterarse el mundo. Y los tiempos, por eso te decía, cuando investigo el tiempo de donación, que finalmente es público también, está en este discurso de prensa de pie de nota, pues lo dicen claramente. Se estimaba que entre el 28 de junio y el 1 de julio, ¿no? Ya estaba la donación y la exposición, bueno, echa a andar la primera semana de julio y la segunda, ahorita que estamos aquí. Lo que va a ser la segunda. Lo que uno va encontrando, pues es finalmente un mensaje claro. Nosotros, de alguna manera, esta aeronave simbólicamente, más allá de una pedagogía en la cual Estados Unidos interviene y trabaja mucho sobre la defensa de su territorio y sobre el enemigo prioritario al que hay que vencer, vamos a pensar la función de un museo. Yo creo que el mensaje para mí es importante en lo que significa y reavivó en el caso mexicano y más por el tiempo que tenemos, pues hace unas semanas que lo platicábamos tú y yo, sobre las redes de contubernio, sobre investigaciones que están en curso, sobre la forma en la cual el gobierno mexicano juega a la defensiva para decir las pruebas y que un poco no están los casos, que son los dichos. Y ahora que me preguntas la segunda parte, pues sí, yo coincido en que el discurso de la defensa de la soberanía, tratando de entender qué significa la soberanía y al mismo tiempo pues aclarar la violencia y la violación de la Carta Magna y la Ley de Seguridad Nacional. Y yo creo que de fondo México ha perdido mucho tiempo en decir, a ver, estamos frente a una situación muy compleja, muy delicada, y lo vamos a decir claramente por mucho tiempo, sobre las redes de contubernio y las formas en las cuales esto ha finalmente de alguna forma marcado los límites en una agenda bilateral por parte de Estados Unidos y que las formas ya no son como eran antes, y eso lo decíamos claramente. Posiblemente en 2024 la relación tenía una forma distinta de entender el narcoterrorismo y el fentanilo como arma de destrucción masiva, lo vimos claramente, en el 25 tiene otra acepción, y las formas en las cuales Estados Unidos presiona, me parece que en efecto sí están llevando de alguna forma a que el gobierno mexicano reaccione, pues vamos a decirlo claramente, de forma más activa, de una forma más activa y clara sobre lo que va a ser, sobre su situación en temas de corrupción, de complicidad, de contubernio y todo lo que implica. Creo que esto fue algo simbólico, con un mensaje de fondo más profundo de lo que creemos. Sí. Te mando un gran saludo, Marisol Ochoa. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, que te vaya siempre muy bien. Es un gusto. El mío. Adiós. Adiós, Marisol. Gracias.